Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y como saben aquí en este canal hablamos de libros de terror. Y hoy en este vídeo en concreto, como han visto en el título del mismo vídeo, vamos a hablar de esos ensayos, esas publicaciones que se dedican un poco a analizar ciertas vertientes del terror que cuando uno se mete dentro de todos estos mundillos, pues le apetece más descubrir. Libros que tratan temas concretos como pueden ser las brujas, los vampiros, la historia misma de la literatura de terror, algunos ensayos de escritores muy conocidos que han aprovechado para indagar más en el género. Ese tipo de propuestas que la verdad que son bastante interesantes para intercalar con las lecturas que tanto nos gustan y que nos pueden hacer aumentar un poquito nuestro conocimiento acerca de todo este género y todas estas cosas que nos gustan. De eso va a ir el vídeo de hoy. Yo espero que sea una propuesta bastante interesante. He propuesto 20 libros que son los que tengo por aquí, tengo unos cuantos más, pero he intentado diferenciar un poquito unos de otros para que no sea demasiado pesado el vídeo. Pero bueno, aún así son 20 propuestas de más de interesantes, así que vamos directamente a ver qué es lo que tengo por aquí acerca de estos ensayos que tienen que ver con el terror. Vamos allá. Del primero que les quiero hablar y que probablemente ha sido la razón por la que me he decidido hacer un vídeo como este, es de este libro de Rafael Llopis, Historia Natural de los Cuentos de Miedo, que fíjense si le tengo cariño a este libro, que es de los pocos que tengo forrado, como cuando forrábamos los libros aquellos en la escuela, para intentar mantenerlo lo más intacto posible. Yo creo que este es como una especie de manual para todos los que nos aficionamos al género del terror, puesto que Llopis ha sido siempre uno de los grandes divulgadores del género, pues a lo largo de toda la historia, sobre todo aquí en España, y es el que ha conseguido ya de entrada traernos esa famosa recopilación de terror que es lo de los mitos de Cthulhu, que en su momento prácticamente eran desconocidos aquí en España, y este autor pues decidió unirlos todos en aquel libro tan famoso que aún a día de hoy se sigue reeditando, pero también tiene este que es un poquito más complicado de encontrar, pero yo creo que rebuscando por ahí se puede, y es esta historia natural de los cuentos de miedo, donde nos hace es un repaso histórico a por qué se origina el género del terror, cómo se va difundiendo a lo largo de toda Europa, cuáles son los autores más relevantes de ese momento histórico, y en definitiva es como un manual para que todos sepamos algo de por qué este género que tanto nos gusta pues ha llegado hasta el día de hoy, pues a través de eso, de sus autores, de sus motivos, de por qué se produce este tipo de regulación, qué son los temas que tratan en cada lugar de Europa y de Estados Unidos y un poco de todos los lugares del mundo. Es un fundamental, yo creo que es uno de esos libros de ensayo que más nos pueden gustar a todos nosotros y que si tienen la oportunidad de encontrarlo y están interesados en el tema, pues tienen que pillárselo. Historias naturales de los cuentos de miedo, de los libros más importantes que existen en cuanto a los ensayos de terror. Algo parecido a lo que hizo Rafael Llopis, Llopis no ha descubierto nada. Generalmente todos los autores de terror han disfrutado muchísimo del género y no se conforman con traernos sus historias, sino que aprovechan para indagar, lo mismo que hacemos nosotros, disfrutar un poquito más del género. Y hasta el propio Lovecraft quiso hacer una especie de resumen de qué es lo que se había publicado hasta ese momento y lo recopila todo en El horror sobrenatural en la literatura. Es el número 80 de Valdemar Gótica y también es uno de esos libros preciosos que hay que descubrir, puesto que en este momento vemos, por un lado, ese descubrimiento de las obras de literatura de terror que se escribieron antes de que estuviese Lovecraft con nosotros, haciendo un análisis pues de los orígenes, de cómo se va divulgando, muy parecido a lo que hizo Llopis, pero ya con un tiempo pretérito, donde, por la época en la que estaba Lovecraft. Aquí nos encontramos sus opiniones acerca de los autores contemporáneos y los autores que le preceden, y ve ese amor que tiene Lovecraft por cada uno de esos autores. Te sorprendería mucho las opiniones que tiene acerca de Mary Shelley, por ejemplo, o de Charlotte Perkins. Un personaje como Lovecraft que es en cierto modo controvertido en cuanto a sus opiniones, cómo defiende a rajatabla a este tipo de autoras y cómo critica en cierto modo a otros autores que a lo mejor pues, para él no eran tan importantes como se le parecía en aquel momento.
Es súper curioso porque por un lado descubres un montón de libros que a lo mejor te pueden haber pasado desapercibidos y que por suerte la propia Valdemar se está dedicando a traérnoslos poco a poco, y sobre todo nos sirve para indagar en la mente de Lovecraft y para entender un poquito cuál es su concepción acerca de toda la literatura de terror, lo que él considera que es importante y lo que es simplemente rechazable. Fantástica esta recopilación, y aparte de ese horror sobrenatural, pues incluye otros estudios autobiográficos de Lovecraft que complementan un poquito esta edición fantástica. Y ya cerrando el círculo de esos autores que se dedican a analizar el género, nos vamos a algo mucho más cercano, nos vamos a Stephen King, a nuestro adorado Stephen King, y en el Danza Macabra, este volumen que también está publicado por Valdemar, pues nos encontramos exactamente lo mismo que ha hecho Lovecraft y también Llopis en libros anteriores, pero en este caso incluye también todas las facetas cinematográficas para intentar entender los mecanismos que hacen que algo nos produzca o no nos produzca miedo. En este caso, esas historias que a Stephen King pues los han modelado a lo largo de la historia, que es lo que a él le ha influido, porque para él es muy importante libros como La maldición de Hill House o películas como pueden ser pues el Hombre Invisible o este tipo de historias que han influido directamente en su obsesión del terror y cómo él la plasma pues de la manera tan característica que tiene Stephen King, que parece que te está hablando directamente al oído, y cualquiera de sus lecturas pues se hace muy ligera, muy llevadera, y que en cierto modo te facilita poder comprender el resto de su obra, porque vas viendo sus influencias y vas viendo cómo una novela como El Resplandor, pues cómo tiene todos sus orígenes pues en obras como puede ser La maldición de Hill House. Es fantástica también esta Danza Macabra y también se la recomiendo, por supuesto. Pasamos de estos recopilatorios, de estos ensayos dedicados un poquito a analizar el género a lo largo de toda la historia, para centrarnos a lo mejor en algún monstruo concreto, en aquellas historias o aquellos ensayos que se dedican exclusivamente a tratar ciertos temas. En este caso vamos a hablar de brujas y en lo que podría ser prácticamente el libro obligado que se ha publicado pues este año, que es este Breve viaje por la España de las brujas, un libro fantástico que han publicado recientemente Clara Díaz y Javier Prado, donde se hace un análisis un poquito pormenorizado de todas las historias de las brujas en España, de dónde se localizan, de cuáles son las leyendas que le van acompañando, de cómo diferenciar lo que es una bruja de un hechicero, de todo esto desde un componente de vista muy histórico que lo hace súper interesante, porque en este caso intentan desmitificar toda esa belleza que existe cuando nos dedicamos a hablar de las brujas y decir como que son esos seres sobrenaturales que en cierto modo lo romantizamos y decimos que está guay esto de pertenecer a ese colectivo de brujas, y mucha gente pues a lo mejor intenta pues decidir que quieren que le llamen brujas y demás, cuando sacas de esta obra pues impresiones totalmente diferentes, porque te das cuenta de que el hecho de que te acusen de brujería pues implicaba unas ciertas torturas y unos ciertos elementos que creo que a nadie le hubiese apetecido pasar por esas circunstancias, sobre todo porque simplemente era una acusación y tú estabas en tu casa tranquilamente y de repente tenías que enfrentarte pues a ese fin de tus días pues de la manera más grosera y grotesca posible. Creo que es fundamental entender ese punto de vista, porque a todos nos gusta la bruja. Yo creo que es uno de mis personajes favoritos en la literatura de terror. Creo que es fundamental entender que el personaje en sí a nivel histórico pues ha sido uno de los más desgraciados para tener que enfrentarse a él. La verdad que es un ensayo súper bonito, te hace un recorrido por toda la geografía española. Creo que menos en Ceuta y Melilla, que allí no hay tanta tradición por el otro tipo de culturas que tienen, en el resto de los puntos de España pues tenemos muy presente todo esto de las brujas y hace que todo sea pues más divertido. Algo parecido, aunque ya más mitológico y entrando en la historia propia de la bruja desde su mismo origen y de una manera que escribe pues como siempre lo hace Piedras Pedraza. Tenemos este de brujas, sapos y aquelarres, en donde ya se hace un recorrido más histórico, más acerca del mito, desde esas brujas conocidas, sobre todo desde los orígenes, y además de otros tipos de culturas, desde las brujas griegas a las brujas asiáticas, a las indias, todo este tipo de historias, y todas representadas pues, de esa manera tan preciosa que tiene Pedraza para indagar en el tema, que es algo que a ella le gusta muchísimo. Este no deja de ser un poquito más fabuloso, pero igual de interesante, porque es Pilar Pedraza y todo lo que escriba ella, pues siempre es bueno echarle un vistacito a estas brujas sapos y aquelarre. Después de la bruja nos quedamos con los vampiros, y creo que el ensayo fundamental que tenemos, o uno de los más que me gustan, aunque bueno, aquí acerca de vampiros y de Drácula pues tengo un montón de cosas, pero creo que vamos a sacar este por la importancia histórica que tiene y por la diversión que nos puede proporcionar tener entre nuestras manos este tratado sobre los vampiros publicado por Cordelia,
el famoso libro de Agustín Calmet que prácticamente dio origen a todo. Por si ustedes no conocen de qué va todo esto del Tratado de los Vampiros, es prácticamente un ensayo que se hizo pues en plena Ilustración, en donde Agustín Calmet, un monje benedictino, si no recuerdo mal, exacto, un monje benedictino, pues se dedicó a recopilar una serie de artículos de opinión acerca de cómo enfrentarse a este tipo de criaturas, por qué se convierte uno en vampiro, qué es lo que hay que hacer para evitarlo, cómo localizarlos, cómo exterminarlos, todo este tipo de cosas escritas por un monje, con lo cual de repente todo lo que era rumorología, el boca a boca, el hablar acerca de unas creencias que en su momento eran casi folclóricas, pues este hombre le da como esa especie de autoridad que convierte el mito del vampiro pues ya en algo creíble y que se va extendiendo por toda Europa para crearnos al final pues figuras tan asombrosamente maravillosas como es la de nuestro querido Drácula. Prácticamente sin este libro no se hubiese extendido tanto ese mito por a lo largo de toda la geografía europea, y este tratado de los vampiros pues al final no deja de ser esa curiosidad maravillosa en donde entendemos el por qué se extiende y por qué nos gusta tanto ese mito. Él quería escribir esta historia un poco para todo lo contrario, para acabar con ellos, pero sin embargo produjo el auge de todo este tipo de literatura pues a raíz de un ensayo tan fantástico como este. Muchísimo más cafre, muchísimo más divertido y sin mayores pretensiones que la de simplemente entretener es este pequeño ensayo de ficción de zombie, Guía de la Supervivencia. Es una obra que ha hecho Max Brooks, el famoso creador de Guerra Mundial Z. Un poquito antes publicó este pequeño ensayo en el que hace un análisis pormenorizado de estas criaturas que tanto nos gustan, de los muertos vivientes, y que lo hace de una manera que la verdad que es muy adictiva, puesto que se dedica a analizar pues prácticamente todo lo que tendríamos que hacer para intentar sobrevivir en el caso de que tuviésemos que enfrentarnos realmente a una amenaza como esta. De tal modo que consigue pues describir anatómicamente a todas estas criaturas cómo les funcionarían los pulmones, qué problemas podrían tener o no con la visión, con el gusto a la hora de digerir, si tenían que hacer caca o no este tipo de zombies, por qué sus andares son tan erráticos, podrían o no sobrevivir bajo el agua, pues este tipo de situaciones, y al mismo tiempo lo complementa pues con pistas o con ideas acerca de cuál sería la mejor manera de acabar con ellos en función de pues el tipo de arma, de si con armas de fuego, de si con armas blancas, con cualquier tipo de instrumento que nos podría servir en un momento dado para tratar de enfrentarnos a ellos, pues así como pues cosas como dónde podremos camuflarnos, qué alternativas tendríamos para sobrevivir en determinados lugares. Todo este tipo de chorradas, en principio, que son muy divertidas, pues este la recopila en esta guía de supervivencia, y que a pesar de que sea un ensayo de ficción, sí se me antoja como una de las propuestas más originales y divertidas, y que es un complemento perfecto para todos aquellos que amamos pues la literatura zombie. La verdad que es fantástico. Max Brooks, como siempre, a ver si vuelve a los zombies un día de esto. Nos vamos a ir a otra propuesta de las más interesantes que nos ha hecho Antonio Ballesteros González con este lado oscuro de la cultura victoriana, en donde se hace un análisis prácticamente de todas las características que llevan a esta cultura a tener esa predilección por lo oscuro, por el horror, por estas cosas que tanto nos gustan. Y en este mismo ensayo pues, se dedica pues, a analizar todos esos arquetipos, o más que arquetipos, todos los personajes que tanto nos gustan de la cultura victoriana y que se han convertido en referentes de la literatura de terror. Ya cualquiera de ustedes sabe de quién estamos hablando. Desde Jack el Destripador, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a Dorian Gray, a todas estas criaturas que siempre nos han fascinado en las historias que vamos leyendo acerca de ellas. Y en este caso, pues él se dedica un poco a analizar cuáles son pues las características propias que conllevan que la cultura victoriana sea un poco el faro que nos guía, bueno, el faro en la cultura victoriana, pues no, la sombra que nos guía en este tipo de criaturas y que hacen que tanto disfrutemos acerca de estos personajes. Hace un análisis acerca de todos ellos, las películas en donde salen, cuáles son sus características principales. Fantástico, la verdad, que es un ensayo que a todo el que le guste el horror y que le guste toda la cultura victoriana, pues lo va a disfrutar muchísimo. Uno de esos libros que me traje del pasado Festival de Celsius fue este Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales de Israel Espino, que es una recopilación o un estudio, es un estudio bastante profundo y concienzudo acerca de todas aquellas caravanas de muertes, aquellos cortejos que se dedican a juntarse
pues una serie de criaturas así de los más espeluznantes para atraer a los vivos y llevárselos directamente con ellos al reino del inframundo y a estas localizaciones a las cuales no queremos acercarnos todavía. Y lo que hace Israel Espino en este recopilatorio pues es un poco describir los orígenes de todo este tipo de costumbres, qué es lo que hacen, cómo se materializan dentro de nuestra realidad y sobre todo lo más importante, qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos delante pues, de la Santa Compañía. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para tratar de evitarlo y un poco seguir todos esos consejos para que en el caso de tener que enfrentarnos a una cosa como esa, pues mirar para otro lado y tratar de evitar que seamos parte de esos cortejos y tener que ir detrás de ellos. Es fantástico porque te puede hablar tanto de la mitología nórdica, donde se presenta pues tanto Thor como Odín con todo este tipo de cositas, va viendo exactamente por qué se le asocia también a este tipo de cortejos y no tanto a los superhéroes que tanto conocemos y así pues bueno, recorriendo un poco por prácticamente pues cada uno de los lugares de la geografía europea. La verdad que es fantástico y encima está súper documentada porque ella no deja de ser una estudiosa del tema, su tesis doctoral va acerca de todo eso, así que es un libro muy denso, pero está lleno de elementos que hacen que disfrutes tanto de todas estas cosas, de esta mitología que al fin y al cabo nos interesa más que la mitología que nos tratan de imponer pues desde otras latitudes y que a lo mejor pues deberíamos centrarnos más en las cosas que tanto nos gustan a nosotros. Otra propuesta súper interesante publicada por Dilatando Mentes es Soy lo que me persigue, de Ismael Martínez Biorrun y Carlos Pitilla Salvá, que es un ensayo que se dedica un poco a indagar acerca de todos estos traumas que nos suponen enfrentarnos a estos miedos que tanto nos gustan. Generalmente todas las películas de terror, todo el cine, toda la literatura, trata de enfrentarnos a un monstruo que suele ser bastante desagradable, pero lo que hacen estos dos autores en este libro pues es tratar de analizar por qué esa representación del monstruo, de la criatura, del asesino, de cualquier cosa a lo que nos enfrentemos en estos libros de terror, llámese pues, el Babadook, llámese el fantasma de la escalera, cualquier tipo de criaturas estas que tanto nos gustan, pues arrastra consigo pues una serie de traumas que vamos a ir acumulando en nuestro interior y que se manifiestan de esta forma. No dejen de imaginar que esos famosos poltergeist no dejan de estar asociados pues, a ciertas personas y cómo ese tipo de lesiones que podemos tener en el alma, aquellos traumas del pasado, aquellas historias que nos han convertido en las personas que somos ahora mismo, pueden verse afectadas en este tipo de presentaciones de lo fantástico, de lo sobrenatural y de lo terrorífico. Y en este caso lo que hacen estos dos autores es analizar pues todo ese tipo de películas y todo lo que implica enfrentarse pues, a determinados tipos de criaturas. Es bastante densito, pero ya desde el propio título, ese Soy lo que me persigue, pues te va haciendo una idea de qué es lo que te encuentras dentro de esta recopilación, que la verdad que, como todo lo que publica Dilatando, pues es bastante interesante. Un análisis concienzudo de aquello de lo que somos y cómo nos puede afectar a la hora de enfrentarnos a nuestros miedos. También en Dilatando Mente nos encontramos Madre Mía de Alicia Pérez Gil, que es un tratado acerca de la presencia de las madres en la ficción, tanto en la literatura como en el cine, y creo que es una temática que se nos puede haber pasado desapercibida, pero que realmente es más compleja de lo que pensamos, puesto que, como defendía Alicia en su presentación, el papel de la madre dentro del cine de terror o la literatura de terror generalmente se metamorfosea a una criatura o a un personaje que una vez que se ha convertido en madre, pues empieza o a desaparecer directamente de la ficción, o en el caso de que no desaparezca, se convierte pues, en un personaje por general con tintes maléficos, el malo de la película y la criatura que nos va a atormentar a lo largo de esa película o de ese libro. Y eso que nos puede parecer un poquito exagerado, pues ella lo empieza a plantear y nos empieza a indagar acerca de por qué pasa ese tipo de cosas, qué es lo que hace que no tengamos ningún personaje femenino que sea directamente madre, que su historia consista en ser una madre pues tirando para adelante con lo que sea y no siempre que aparezca este tipo de personajes no solo en ninguna de ellas, pues se convierte pues, prácticamente pues, en la madre de Kerry o tantas madres de la ficción que se dedican un poquito a hacernos la vida imposible. Bastante interesante Madre Mía, cortito, también publicado por Dilatando Mentes, y creo que de esos ensayos que te hacen reflexionar muchísimo acerca del papel de las mujeres y en este caso concreto de las madres pues, en la literatura de terror.
Ya he hablado alguna que otra vez de Desiree de Fez, de este Reina del Grito, que es uno de los ensayos que más me han gustado a mí. En este caso lo que hace Desiree es una de esas integrantes del Festival de Sitges, es una de las grandes críticas literarias y que prácticamente forma parte de la organización. Y en este ensayo pues se dedica un poco a analizar cuáles son las cosas que a ella le dan miedo y lo hace hablando acerca de las películas que más le han gustado a ella. Pues a lo largo de los 20 o 30 años que lleva dedicada un poquito pues, a ser miembro del jurado del Festival de Sitges, y analiza pues todos los miedos que para cualquiera de nosotros pueden parecer un poco desapercibidos, pero que realmente existen y que están muy bien integrados en estas películas de terror. Miedo como ese primer día que vas al colegio y no sabes a qué te vas a enfrentar, como el día en el que les vienen la regla, como el día en el que van a ser madres y cómo tienen que enfrentarse a la sensación de tener a alguien dentro y si van a estar a la altura, pues como los miedos que te pueden producir el hecho de ir caminando sola por la calle y estar pensando en que si detrás de ti va a venir alguien o no. Todo eso lo hace centrado en las películas de terror que más le gustan a ella y un poco indagar acerca de esas cosas que la aterran y cómo las puedes exorcizar en cierto modo pues a través del cine. Un ensayo precioso, la verdad que te hace reflexionar muchísimo acerca de muchos temas, a pesar de que sea ella una mujer, la mayor parte de estos miedos pues son comunes al resto de nosotros, y si no lo conocen yo creo que les debería echar un vistacito porque la verdad que este Reina del Grito es un ensayo fantástico. Pasamos ahora a un ensayo muchísimo más complejo. A mí este me costó bastante adentrarme porque yo creo que pues el lenguaje que utiliza es bastante denso y yo no tengo los límites que tengo. Es este Lo raro y lo espeluznante de Mark Fisher, donde se hace un análisis de esas dos palabras dentro de, pues también del cine de terror y de la literatura, un poco teniendo claro la premisa inicial, que es que las cosas que a nosotros nos pueden parecer raras, pues son aquellas cosas que conocemos, que por en algún momento dado el hecho de percibirlas nosotros de una manera diferente hace que nos resulten extrañas, es decir, que de repente te encuentres a un niño a las 4 de la mañana de la puerta de tu casa, no es que sea algo precisamente común, pero tú sabes que es un niño simplemente y eso te va generando ese tipo de horror. Y después te pasa a la parte de lo espeluznante, porque el libro está dividido como en dos partes diferenciadas, y en ese caso sí, lo espeluznante ya viene a ser algo desconocido, algo que de repente no tendría por qué estar aquí, y eso te va generando pues, otro tipo de miedos totalmente diferentes, un miedo mucho más profundo y prácticamente aquello que te pone los pelos de punta. Un ensayo interesante, pero ya les digo que es bastante difícil en un momento dado de abordarlo, pero bueno, que es bastante interesante si lo que te gusta es indagar un poquito en qué es lo que pasa cuando uno se enfrenta a este tipo de literatura. Bueno, una cosa que está bastante interesante. Seguimos mostrando propuestas, en este caso una totalmente diferente a lo que hemos mostrado hasta ahora, es este Cuerpos, las otras vidas del cadáver de Erika Couto Ferreira, que es un análisis pormenorizado de todas las tradiciones que han habido a lo largo de la historia acerca de cómo nos enfrentamos a la muerte, cómo los enterramos, qué tipo de cultos se realizan, quiénes tienen más contacto con los seres fallecidos y quienes intentan apartarlos un poquito de la sociedad. Pues es un recorrido bastante intenso acerca de todo este tipo de costumbres y lo plasma toda dentro de este ensayo en el que prácticamente, bueno, metemos incluso a gente que las momifican de esta manera para meterlas en museos, cosas que en otras culturas pues sería un poquito de locos. La verdad que es súper interesante si te gusta todo este tema un poquito macabro y para descubrir un poco todas esas costumbres que la verdad que tienen bastante chicha. Este ensayo de Couto se ve que les ha echado muchísimas horas para poder descubrirnos todas estas costumbres y la verdad que se antoja como una propuesta súper interesante para aquellos los que nos gusta indagar un poco en la cultura, en el folclore y sobre todo en estas cosas cercanas a la muerte que la verdad que nos dan bastante curiosidad. Y esa misma curiosidad que encontramos en el Cuerpo, en esta cercanía cerca de la muerte, Mariana Enríquez la lleva a otro nivel hablándonos un poquito de los cementerios. Aquí en Alguien camina sobre tu tumba, pues se dedica a hacer un recorrido por todos los cementerios que ella considera más importantes a lo largo de toda la geografía mundial. Porque por suerte esta mujer puede viajar mucho y ya tiene esa fijación a descubrir pues las tumbas y esos cementerios que hay por ahí que la verdad que son bastante preciosos. Y sí, a mí me resulta precioso porque la verdad que también soy de esos que disfruta yendo a los cementerios y para poder contemplar pues esas obras artísticas que ves que se dedican un poquito pues, para preservar pues el recuerdo de los seres queridos y la ironía que supone que a lo largo del tiempo pues estos seres queridos pues pasan al olvido, puesto que cualquiera de las tumbas que vemos nosotros pues prácticamente no tenemos ni idea de a quién pertenecen, pero que al mismo tiempo
pues nos fascina, porque hay algunas esculturas por ahí que son absolutamente increíbles, porque yo que estuve hace poquito pues en el cementerio de Montjuic o en el cementerio del Poblenou en Barcelona, pues te das cuenta de ese tipo de construcciones increíbles pues que se dedican pues, un poco a preservar pues a estas personas que ya han fallecido y en cierto modo pues un poco te hace ver el estatus que tenían las personas en su momento, porque hay construcciones increíbles y otras que son un poquito pues lo más domésticas posible. A mí me parece bastante curioso y además no deja de servirte como de guía de cementerios para aquellos que les gusten este tipo de turismo, el turismo macabro. Antes que estuvimos hablando de ese ensayo de Ismael Martínez Viurro, el decir lo que me persigue, pues hablábamos de cómo los traumas que puede tener uno les puede significar el enfrentamiento a una serie de fantasmas, de criaturas, de una serie de monstruos que se acercan un poco para canalizar pues, ese trauma y manifestarse de una manera un poquito más fantástica. Algo parecido, aunque muchísimo más profundo y con mucho más empaque, es este Monster Show de David J. Skal. Ha salido una versión nueva ahora que está bastante, bueno, que preciosa la versión nueva, pero yo tenía esta de Valdemar antigua, y en este caso este ensayo lo que hace es analizar un poco los mecanismos que hacen que a lo largo de la historia haya determinadas tendencias o qué es lo que favorece que en un momento dado pues proliferen las historias acerca de los muertos vivientes o las de vampiros o las historias acerca de las invasiones alienígenas, puesto que él va haciendo un recorrido histórico por la cultura del horror, por qué es lo que ha hecho que todo evolucione en cierta dirección y cómo en un momento dado, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, pues todas las historias estaban pues, hablando un poco de lo mismo y cómo pues, a lo largo de los 60, 70, la presencia de Jim, por ejemplo, pues hizo que empezara a florecer todas las historias acerca de los asesinos en serie, que tanto nos han gustado. Es decir, se va a dedicar a analizar esos periodos concretos y cómo afectan directamente pues a esto, a lo que tanto nos gusta, a la literatura y sobre todo al cine de terror y a todas sus manifestaciones. El Monster Show, ¿vale? Es un compendio bastante intenso. Hay una edición nuevísima que es preciosa y si no la tienen, pues bueno, pues siempre tenemos la clásica que la verdad que es un ensayo maravilloso. Y todos nosotros que nos gusta la literatura de terror, pues aunque tengamos la suerte enorme de poder tener a nuestra disposición un montón de obras nuevas con las editoriales que tenemos a Valdemar, tenemos a Carfas, a Gótica, Dimensiones Ocultas, a Dilatando Mentes, todas estas editoriales que ahora mismo nos están aportando un montón de literatura de género y que la estamos disfrutando, pues sí es cierto que si te gusta el género y quieres ver por dónde fueron los tiros anteriormente, pues tenemos Páginas desde el Averno, estas pesadillas olvidadas de los años 70, 80 y 90, publicado por Víctor Castillo Rodríguez, que se dedica a analizar, no sé si eran 10, 12 escritores fundamentales para entender el momento en el que estamos ahora mismo y que un poco originaron toda esta literatura de terror en los años, pues estos, los 60, 70 y 80, que un poco derivaron en el auge del género que nos encontramos ahora mismo. Son escritores bastante interesantes, desde Graham Masterton a Poppy Bray, a Dean Koontz, a todo este tipo de autores que más allá de la presencia de Stephen King se dedicaron un poco a descubrirnos pues el terror en todas sus facetas, haciendo obras que, pues, que a lo mejor no son del todo los libros de nuestra vida, pero que sí generaron un poco las bases, los cimientos de toda esta literatura de terror que tanto nos gustan. James Herbert, Jan Ketchum, Sean Hudson, pues Poppy Bray, pues todo este tipo de autores pues están aquí recopilados. Tiene un pequeño problemita este libro y es que cuando se dedica a analizar las obras más conocidas de esos autores, pues te conviene que las hayas leído anteriormente porque si no te destripa absolutamente todo. Pero como recopilación y como descubrimiento de todo este tipo de escritores de terror se me antoja maravilloso. Yo les recomiendo aunque sé que dentro de poco va a haber una edición muy parecida de un escritor norteamericano que a todos nos gusta, que es Grady Hendrix, que va a ser algo parecido, pero yo tiro más un poco por este. Vamos a ir terminando, que llevamos ya creo que 17, 18 ensayos que les he sacado por aquí. Como ven, no les he hablado demasiado para no atiborrar la información, pero vamos a dejar para el final pues 3 curiosidades que son muy interesantes, que creo que les puede entretener y disfrutar acerca de estas cosas que tanto nos gustan. Tenemos uno de Jesús Palacios, que es este Eroguro.
Tenemos uno de Jesús Palacios. Jesús Palacios, sabes que hace bastantes ensayos al respecto, pero me voy a quedar con este, que es el de Eroguro, que es esa exploración de este subgénero del terror que se da mucho en Asia, en el que se dedica un poco a mezclar pues el erotismo con, bueno, erotismo, con guro del gore, el erotismo y esas situaciones bizarras, sangrientas y muy desagradables. En este caso, Jesús Palacios pues hace pues, una recuperación de cómo se inicia este género, quiénes son los mayores representantes del mismo, y te analiza una serie de obras para aquellos que les gusten descubrir este tipo de narrativas que para no todo el mundo es agradable, pero para aquellos que conocemos un poquito de esa temática, pues está bien indagar acerca de qué es el morbo, por qué nos fascina este tipo de historias, quiénes son los mayores representantes con Edogawa Rampo a la cabeza y todo este movimiento que la verdad que nos incomoda cuando los leemos o cuando lo vemos en las películas, pero que al mismo tiempo ejerce una cierta fascinación que hace pues, que disfrutemos de estas obras pues tan peculiares. Eroguro de Jesús Palacios pues hace un análisis de todo este tipo de temática, la verdad que está bastante curioso. Ahora que estoy de lleno metido en la literatura de Ligotti, que estoy haciendo una especie de recopilación acerca de todas sus obras, leyéndolas, intentando meterme dentro de la cabeza de este escritor y tratar de descubrir cuál es la razón de por qué todo el mundo está fascinado con la literatura, con esos relatos que cuando los lees por primera vez te quedas un poquito como aturdido por la cantidad de información que te está planteando en sus historias y que no terminas en ningún momento de comprenderte por nada los tiros. Creo que es el momento perfecto para sacar a relucir esta conspiración contra la especie humana, donde Ligotti pues, nos hace ese ensayo acerca de qué es lo que está pasando por su cabeza, qué es lo que él entiende que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque está un poco trayéndonos todos este tipo de obras en donde de una manera bastante filosófica nos habla de ciertos cambios que se están produciendo a nuestro alrededor y que hace que nos planteemos su manera de enfocar el horror como algo muchísimo más avanzado que lo que era simplemente unos cuentos para entretenernos. Aquí hace un ensayo pues, complejo, indagando en toda su filosofía acerca de este tipo de obras y consigue pues, meternos un poquito en el ánimo adecuado para poder abordar cualquiera de sus obras y entender cuáles son los temas que a él le preocupan, qué complejidad tienen a la hora de enfocarnos esa nueva manera de enfocar el horror. Y en definitiva, Ligotti pues, es uno de esos autores, prácticamente de los autores más trascendentales que hay ahora mismo en la literatura de terror y para acercarnos a él, pues creo que es la obra perfecta para no perdernos en el camino. Y por último, vamos a dejarlo ya, porque si no podemos pasarnos aquí todo el día. He sacado, pues no sé si 21 o 22. Vamos a quedarnos con esta nueva cultura del apocalipsis. Creo que hay una cultura del apocalipsis anterior. Esta nueva cultura del apocalipsis de Valdemar me parece uno de esos ensayos sorprendentes, arriesgados y que creo que ha pasado desapercibido por el contenido que tiene y por lo que nos puede aportar. Es una recopilación de artículos periodísticos, la mayor parte de ellos, de ensayos, de ideas que se han publicado a lo largo de de todos los países del mundo y que en cierto modo pues han estado censurados, han sido prohibidos, han sido rechazados por la temática que cuentan, por la manera de enfrentarse a esas temáticas o por cómo ciertos aspectos de la vida humana pues deberían quedar un poco ocultos y no nos apetece indagar demasiado acerca de todo ese tipo de temáticas. Una recopilación bastante curiosa que nos hablará pues de los asesinos seriales desde su punto de vista, con entrevistas directas y con descripciones bastante pormenorizadas acerca de aquellos que hicieron, que suele ser bastante desagradable de leer, o a lo mejor descripciones acerca de cuál es la mejor manera pues, de cocinar el cuerpo humano o de cómo enfocar los suicidios y este tipo de historias. Es decir, una serie de ensayos que han estado prohibidos, pero que en esta recopilación pues, nos pueda dar una idea un poco acerca de la mentalidad humana, de cómo somos capaces de plantear en ciertos aspectos cosas que son prácticamente inmundas o amorales, y en esta recopilación y en otra que hay por ahí, pues nos acercamos para descubrir este tipo de cosas. Fantástico, fantástico, pero claro, hay que leerlo con bastantes pinzas porque no es una lectura agradable y en ciertos momentos puede ser una lectura pues hasta denunciable. Y ya está, yo creo que esta se podría hacer una segunda parte de esta colección de ensayos de terror, que hay muchísimos por ahí, y no he querido estar sacando obras que son muy parecidas las unas de las otras, porque si no, esto se podría haber convertido ya en una auténtica locura. Ensayos acerca de autores, pues hay millones, hay ensayos acerca de la vida de Poe, de Lovecraft, de Stephen King, pues podríamos haber sacado aquí un montón de historias, pero quise quedarme con estos 20
o estos 21, no me acuerdo exactamente cuántos saqué, un poco para marcar la diversidad de las cosas que se pueden encontrar y que aquellos a los que amamos el terror y este tipo de manera de entretenimiento, pues nos puede servir para complementar muy bien esas lecturas que tanto nos gustan y indagar un poquito más, profundizar y saber algo, pues todo este género que nos llena el corazoncito de ese calor que tanto nos gusta. Me voy a despedir ya, esto es Gafas y Ojeras, soy David Calpa, aquí saben que están bienvenidos todos aquellos que les guste la literatura de terror y todo este tipo de cositas. Compartan el vídeo si les parece que es entretenido y que merezca la pena compartirlo, den a me gusta. Aprovechen esos comentarios para sugerir o para comentar alguno de estos libros que tengan o para decirnos, pues mira, me he despistado y no le he hecho un vistacito pues a ese libro de Erika Goto, por ejemplo, que no tengo, de las Casas Encantadas, o cualquier otra propuesta similar. Y poco más, ya saben, para lo que estamos aquí habitualmente. Así que me despido ya y espero verles pronto en el siguiente vídeo, que tengo ya pues 9 libros leídos y que creo que va siendo hora de sacar un poquito de esas lecturas para decirles qué fue lo que me pareció esas historias. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.